Bueno, gracias por la invitación, gracias por darle un pequeño espacio, pero muy valioso a cirugía. Hace 25 años los congresos de fertilidad o todos los simposios, la mitad eran de cirugía y hoy en día se habla poco y nada de cirugía, con lo cual eso ya nos da una pauta de que la cirugía en fertilidad ha ido perdiendo mucho terreno en pos de lo que es la fertilidad asistida, con lo cual a mí me toca a favor del sí. Bueno, en realidad no es que voy a hablar a favor de sí, voy a hablar de lo que corresponde a los cánones de hoy en día, en qué casos operar y en qué casos no operar. El temario es bastante abarcativo y no sé si lo voy a poder llenar todo. Quizás los dos últimos ítems quizás no los pueda llegar a cumplir, pero quizás son los menos importantes. Factor tubario, a ver, quiero hablar un poquito de factor tubario. Poco. Factor tubario tiene una prevalencia que también ha ido perdiendo terreno. Hace 25 años, cuando uno decía cuáles son las causas de infertilidad, el factor tubario era como la principal. Y hoy en día la edad de la mujer le ganó por varios cuerpos de ventaja. Pero bueno, siguen existiendo las pacientes con trastorno de factor tubario. Fíjense en el último ítem, en el RAFA, sobre las pacientes que hicieron FIB, o sea, datos de Argentina, pero población sesgada, más o menos un 10% en las más jóvenes y un 8% en las mayores de 40 años. Las principales etiologías son la enfermedad pélvica inflamatoria, la causa adherencial postquirúrgica, y hoy en día estamos empezando a ver las pacientes postligadura tubaria, que revierten su deseo, la gran mayoría de las veces por cambio de pareja, y en algunos casos se plantea la posibilidad de la cirugía o qué tratamiento de fertilidad corresponde. Bueno, lo clásico es diagnosticarlo a través de la histerosalpingografía, ¿sí? Con el complemento de la prueba de Cot, que ahí yo muestro que la prueba de Cot a veces puede no ser del todo exacta. A veces los factores peritoneales puros pueden darnos un falso positivo. Nos podemos complementar con la ecografía, aunque en realidad las trompas no las vemos por ecografía, excepto cuando son patológicas. Por ejemplo, en este caso que hay un hidrosalpinx, ese signo de la rueda dentada, lo podemos llegar a ver en la ecografía, en la sonohisterografía. Hoy en día disponemos también de las virtuales, que son muy buenas para ver quizás la parte de cavidad uterina, y para la parte de las trompas no sé si aportan gran diferencia. Y fíjense que hay toda una tecnología que se viene con Doppler, espuma, bueno, porque todavía no lo tenemos disponible, pero se los quería mostrar. Factor tubario les quería decir, en todo voy a ir cortito y puntual porque es largo el temario y tengo nada más que 15 minutos. Podemos tener obstrucciones tubarias proximales, ¿sí? Y que antes se planteaba hacer canulaciones, anastomosis tubocorneales. Hoy en día el FIB lo mató todo esto, ¿sí? Y lo mató también la edad de las mujeres, porque si uno se planteara algún tipo de intervenciones y la mujer tiene ya más de 35 años, bueno, el FIB mató todo tipo de cirugía para este tipo de obstrucciones. Y para las distales, a ver, algún caso puntual de mujeres muy jóvenes nos podemos plantear hacer fimbriolisis, pero también tengo que ser franco conmigo mismo y con ustedes, el FIB lo mató. Prácticamente hoy no hay indicación quirúrgica, algún caso muy puntual de una paciente que no pueda, no quiera acceder a una fecundación in vitro, y uno se puede plantear este tipo de intervenciones. El hidrosalpinx es un punto especial a tocar porque es la obstrucción, más la dilatación, más la acumulación de líquido, y esto sabemos, se sabe hace décadas, que tiene un efecto deleterio sobre el desarrollo embrionario y sobre la implantación. Entonces acá tenemos que hacer algo cuando tenemos una paciente con un hidrosalpinx. Importante, para no sobreindicar cirugías, diferenciar el hidrosalpinx real de la obstrucción distal simple con una dilatación transitoria provocada por la histerosalpingografía, ¿sí? La paciente tiene una obstrucción distal, la presión del líquido de contraste puede hacer que en ese momento se dilate, y hoy en día también estamos muy sometidos a los informes. Entonces también tenemos que saber leer la placa y hacer uso de otros exámenes complementarios, pero muchas veces nos viene el informe que dice hidrosalpinx. Nos pasa en ecografía, estamos muy sujetos a los informes radiológicos, nos condicionan mucho. Entonces, importante esto. Entonces, acá viene el concepto del hidrosalpinx ecográfico, ¿sí? Ver que en ecografía, como les dije, que no se ven las trompas normales, pero sí se pueden ver cuando están dilatadas. Y si tenemos un hidrosalpinx y a la paciente le vamos a hacer una fecundación in vitro, porque como les dije, la gran mayoría, el 99.9% de estas pacientes van a fecundación in vitro, bueno, hay que tratarlo. El gold standard es hacer la salpingectomía, ¿sí? La salpingoneostomía, que es tratar de resolverlo quirúrgicamente, para algún caso muy puntual, poca evidencia, riesgo de que se vuelva a repetir. O la desconexión tubaria,
que tendría resultados similares, pero menos evidencia científica. Claro, la salpingectomía es el gold standard, pero tiene dos cuestiones la salpingectomía. Uno, que tiene un riesgo que es que, y está reportado, y lo vemos, que podemos, al seccionar el hidrosalpinx, también abarcar la cuestión vascular del ovario y eso bajar la respuesta. Y hay otro tema. Tratar un hidrosalpinx por laparoscopia, una salpingectomía, puede ser una cirugía de 5 minutos o de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque muchas veces hay bloqueos pelvianos. Y hasta encontrar bien, debridar todo y hasta encontrar bien como para poder hacer una correcta salpingectomía y sin dañar la reserva ovárica, ahí es donde empieza a correr la opción de la desconexión tubaria, que es mucho más simple quirúrgicamente y mucho más rápida. Les decía, algún caso puntual, hidrosalpinx leve, pacientes muy jóvenes, menores de 35 años. Antes hacíamos toda esta cuestión de ver qué porcentaje del endosalpinx tiene dañado, si era una paquisalpingitis. Yo se los muestro porque esto existió y podría llegar a aplicarse para algún caso muy, muy puntual, pero hoy en día esto prácticamente cayó en desuso. Una cuestión muy particular, que antes se daba más frecuentemente y hoy por suerte menos, pero que nos puede pasar, que es la aparición de un hidrosalpinx durante un estímulo para FIB. No debería darse, pero a veces se da, porque una paciente estuvo derivada, la hidrosalpingografía era vieja y después desarrolló el hidrosalpinx. Se nos puede llegar a esta situación. ¿Qué hacemos? Ya estamos en estimulación y nos encontramos con el hidrosalpinx. Bueno, tenemos varias opciones. Aspiración durante la captación de ovocitos, laparoscopía junto con la aspiración para resolución. Esto lo hacíamos antes, pero... Perdón, porque se ve que cambió el PowerPoint, el viejo. No tenía que caer el cuadrito, tenía que caer ahí arriba. ¿Qué es? Alguna cosita, o el mío es viejo, o bueno. Diferir la transferencia posección o ligadura del hidrosalpinx. O sea, no transferir en el momento, resolverlo quirúrgicamente luego con tranquilidad y coger los embriones, obviamente, y después sí transferir. Eso es lo que debemos hacer si nos encontramos con esta circunstancia. Les decía... Esto antes no lo veíamos, pero desde que salió hace ya varios años atrás la ley de anticoncepción que permitió que la ligadura tubaria sea un procedimiento legal, porque antes era ilegal, no hasta hace mucho tiempo, empiezan a venir ahora pacientes que tienen ligadura de trompas pero que quieren tener un bebé. Y en estas pacientes, básicamente, y ahí lo dice, la opción más utilizada es el FIB, pero también algún caso puntual de una paciente muy joven, pero estas pacientes no son muy jóvenes en general, porque si tuvieron muchos hijos, se ligaron las trompas, después cambiaron de pareja, quieren tener un hijo, pasaron los años. Pero bueno, puede haber algún caso donde uno se pudiera plantear una reversión microquirúrgica en pacientes jóvenes y trompas de buen pronóstico, donde tenemos que tener una trompa residual mayor a 4 centímetros. Básicamente, repito, el FIB le ha ganado la batalla y por mucho al factor tubario. Endometriosis es un hiper recontratema, voy a tratar de hacerlo lo más sintético que se pueda, perdón. Hay tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos, hay tratamientos combinados y hay tratamientos inespecíficos que tienen que ver con la fertilización asistida. La endometriosis puede ser superficial, que en ese caso el tratamiento quirúrgico es resecar o destruir las lesiones. La endometriosis ovárica, que es el endometrioma. Y la endometriosis profunda. ¿A quién? Bueno, hay mucha bibliografía. Hoy en día la guía más reciente en cuanto a consenso es la guía de endometriosis de ESHRE que salió en el año pasado, en el año 2022. Endometriosis superficial, básicamente el tratamiento quirúrgico es si la paciente tiene dolor. Y acá me voy a detener un segundito. En realidad esto podemos aplicarlo a ESCA. Yo no voy a tocar específicamente el tema ESCA, ¿sí? Pero acá, en realidad, para poder diagnosticar una endometriosis superficial, tengo que hacer una laparoscopia, porque la endometriosis superficial no me salen los estudios complementarios en las ecografías, en la hidrosalpingografía, no se ven los foquitos de endometriosis. Entonces, pacientes con dolor es donde una ESCA se puede transformar en una endometriosis diagnosticada y tratada. Y, de nuevo, podemos plantearnos hacer una laparoscopía en pacientes jóvenes, en estadios iniciales, sin otros factores asociados, o sea, una ESCA, que opten por la búsqueda espontánea o tengan imposibilidad o no deseen acceder a técnicas de FIB. Y esto hay mucha bibliografía que lo avala, bibliografía vieja de los años 90, de los años 2000, donde se hacía mucha más cirugía y menos fecundación in vitro, y hay realmente muy buenas tasas de éxito, fíjense, bueno, mucha bibliografía, pero fíjense, tiempo de embarazo, fíjense que hasta los 18 meses post-cirugía hay tasas de éxito en embarazo espontáneo post-cirugía de endometriosis superficial de un 40%. Entonces, para pacientes jóvenes se puede plantear este tipo de estrategia. Lo que no hacemos más
es el tratamiento de supresión ovárica postoperatorio, que antes sí dábamos, ¿sí? En pacientes con infertilidad, no pacientes con dolor, pacientes con infertilidad, esto no va más. ¿Sí? Bueno, en su momento se daba danazol, gestrinón, análogo GRH, anticonceptivos orales, gestágenos, etcétera, etcétera, que se sigue dando ese tipo de cosas para las pacientes con dolor sin deseo de fertilidad, en pacientes que la llegamos a operar por endometriosis, a la búsqueda espontánea o a fertilización asistida, según el caso, según la edad, pero no darle este tipo de terapéuticas posteriores, ¿sí? Endometriosis profunda, hoy en día tenemos sí mucha herramienta diagnóstica en cuanto a la ecografía, en cuanto a la resonancia, fíjense, para ver lo que es el tabique rectovaginal, para ver lesiones, por ejemplo, con compromiso intestinal. Pero la endometriosis profunda está mucho más asociada al dolor que a la infertilidad. Hay casos igual de endometriosis profunda con dolor, con asociación con infertilidad. Pero básicamente el tratamiento acá es mucho más controvertido. La cirugía es como una segunda línea para el tratamiento después de la fecundación in vitro, después de falla de fecundación in vitro, salvo obviamente en pacientes con dolor o con alteraciones funcionales. Yo después al final voy a hacer como una mini conclusión de todos los temas. El caso del endometrioma, el endometrioma sabemos que tiene de por sí un efecto deleterio sobre todo lo que es reserva ovárica, calidad ovocitaria, posibilidad de implantación, solamente por la presencia del endometrioma, y no estoy hablando de la cirugía lo puede exacerbar eso. Nuevamente tenemos un montón de herramientas diagnósticas para diagnosticar, para poder diferenciar de otro tipo de quistes. Y en el caso del endometrioma tenemos que tener muchísimo en cuenta otras variables. La edad, si es bilateral, si tiene cirugías previas, si tiene síntomas, la edad, la reserva ovárica, para decidir qué hacer. La guía, en base a los últimos consensos, nos dice que podemos considerar la laparoscopía operatoria para el tratamiento del endometrioma en la medida que eso puede incrementar la chance de embarazo natural. Entonces, ¿en quién nos lo vamos a plantear? Esta opción primera, que da una recomendación débil en las pacientes jóvenes. Y sí hay una recomendación fuerte de que no hay una recomendación de rutina, como sí lo había antes, de tratar el endometrioma. Hoy en día los endometriomas los estamos tratando cuando dan sintomatología o cuando son realmente grandes. Estamos hablando de 4 o 5 centímetros para arriba, porque ahí la fecundación in vitro es complicada operativamente. Pero si no, no es que sí o sí hay que tratarlo. Endometriomas chiquititos, hoy en día la idea es no operarlos. Y si los vamos a operar, pues decimos operarlo, mucho cuidado en la técnica para tratar de nosotros no generarle más daño del que por sí ya ese ovario tiene por la presencia del endometrioma. Fíjense, esto es un poco los dilemas que uno se plantea cuando una paciente va a ir a una fecundación in vitro y tiene un endometrioma, los pros y contras de operar o no operar previo o no a la cirugía. Entonces, ¿cuál es el riesgo de si yo lo opero antes de la cirugía? Bueno, puede depender mucho de la habilidad del cirujano, tiene que ser un cirujano muy abocado a tratar de hacer una cirugía cuidadosa para no dañar lo menos posible el parénquima ovárico restante. Podemos tener complicaciones. Es muy posible que tengamos impacto en la reserva ovárica, que en muchos casos quizás la cirugía puede ser incompleta. Ahora, si nosotros vamos a la fecundación in vitro, que es la parte de la derecha, con el endometrioma puesta también tenemos riesgos. Y sí, uno es la progresión de la enfermedad, otro es la dificultad en la captación de los ovocitos, a veces son funciones complicadas. Ni hablar con la posible contaminación del líquido folicular, que todos sabemos que cuando le damos a los biólogos un líquido con chocolate endometriosis, lo menos que nos dicen es bonito. La posibilidad, si eso sucede, que se puede infectar. Bueno, entonces acá es donde tenemos que un poco usar un criterio bastante individualizado caso a caso. Y esto va a aplicar para ESCA. Fíjense. Pareja infértil en los 80, 90, 2000, que es cuando muchos de nosotros empezamos a hacer fertilidad. Fíjense, bien ochentosa la pareja. ¿Qué le hacíamos? Bueno, lo mismo que le pedimos hoy, espermograma, análisis hormonales, cultivo de flujo, ecografía, histerosalpingografía, pero en esa época a todas les hacíamos laparoscopía. Y si nos llegábamos a encontrar con una endometriosis, esta paciente le íbamos a dar tratamiento médico durante 6 meses, cuando no un año, según la época, danazol, análogos, etcétera. Después quizás le hacíamos un second look laparoscópico. Según el second look, la podíamos dejar buscar un año más. Y si nos embarazaba, tratamientos de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad. Bueno, todo esto no va más. Esta es la pareja del 2023, también con endometriosis. Y básicamente, fíjense,
recomendación Fertility and Sterility 2022, ART First Approach, o sea, directo a fertilidad asistida si tienen endometriosis. Hace la salvedad de pacientes jóvenes. ¿Y cuáles pacientes considera jóvenes? Menores de 30 años. O sea, nosotros antes decíamos que la mujer joven era la de menos de 35 años. Acá lo plantea en la menor de 30 años. Por eso cada vez operamos menos. Los que hacemos cirugía, antes hacíamos un montón de laparoscopía y cada tanto una histeroscopía. Hoy hacemos casi todo histeroscopía y cada tanto una laparoscopía. Esa es la realidad. Bueno, obviamente, inclusive con endometriomas, excepto que haya un dolor inmanejable o un hidrosalpingo o alguna otra cuestión asociada que sí merezca la intervención quirúrgica. Miomatosis uterina. Perdón que si me acelero un poquitito, pero quiero tratar de cumplir. Los miomas son muy frecuentes. 40% de las mujeres en edad reproductiva tiene algún mioma. Es uno de los tumores benignos más frecuentes del ser humano. Pero como causa única de esterilidad, raro, 1 a 2%. ¿Sí? Suele haber otras causas, son muy pocos los casos donde lo único que tiene es algún mioma y no tiene ninguna otra cosa. Bueno, y no se sabe bien el efecto de causalidad, puede tener que ver con el peristaltismo, puede tener que ver con la migración espermática, con la migración del cigoto, puede tener que ver con la implantación, etc. Hoy en día, más allá de la clasificación clásica de submucosos intramurales subserosos, clásica de la ginecología, hay como una subclasificación de la FIGO, 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, que son todas estas variantes, donde básicamente, voy a tratar de hacerlo lo más sintético, los submucosos o intramurales con componente submucoso que distorsionan la cavidad intramural tienen indicación quirúrgica, porque hay mucha bibliografía que avala que afecta los resultados de fracción asistida. En general, estas pacientes, un porcentaje alto, se operan por causa ginecológica, más que por causa de esterilidad. Después están los tipo 3, que son aquellos miomas intramurales, 100%, pero que contactan, no deforman, pero contactan, y esos no solo adelgazan el endometrio, sino que aparentemente generaría toda una secreción de citoquina, factor de crecimiento, el OXA10, etcétera, etcétera, que pueden alterar la implantación. Entonces, estos los operamos por histeroscopía, los que son 100% intramural, el 0, el 1, el 2, bueno, según el porcentaje que tengan de intramural o de submucoso, estos los operamos por histeroscopía, en general son bastante, no hay mucha discusión al respecto. Metaanálisis que avala esto, sobre todo porque la cirugía aumenta la tasa del embarazo clínico, aunque no disminuye significativamente la de aborto. Los tipo 3 que les decía antes, que son esos, que fíjense en la resonancia, que contacta pero no deforma. Bueno, este trabajo discrimina los que son mayores y menores de 2 centímetros y básicamente lo que dice que en los que son estos miomas tipo 3 mayores a 2 centímetros habría una disminución de la tasa de éxito, con lo cual habría una indicación quirúrgica aquí. Y por suerte es en los mayores de 2 centímetros, porque si nosotros tenemos que ponernos a operar miomas tipo 3 menores de 2 centímetros, bueno, lo que hacemos cirugía sabemos que eso es muy, muy complicado de poder localizar un mioma de 1 centímetro bien intramural contactando el endometrio. Pero bueno, en estos habría una indicación quirúrgica, creo yo, y acá esto ya es una opinión personal, ante la falla reiterada, no de primera opción, esto es una opinión personal. Después está la variante 2.5, que es aquel que involucra un poco todo el espesor de la cavidad y un poco se comporta como como el tipo 3, también impacta en lo que es el endometrio. Ahora, ¿qué pasa con los intramurales que no distorsionan y no contactan la cavidad? ¿Hay que operarlos esos? Bueno, acá hay un trabajo, perdón, hay una recomendación del Comité de Práctica de la SRM que en base a algunos trabajos separa la evaluación de los miomas submucosos o que distorsionan la cavidad, o sea, solamente aquellos que no distorsionan, y lo que dice es que el efecto de la miomectomía no tiene evidencia suficiente para mejorar la fertilidad espontánea, ni los resultados de tratamiento de fracción asistida, ni tampoco que disminuya la probabilidad de aborto, con lo cual no sugiere la miomectomía en estos casos, deja un poco abierta la ventana para miomas grandes que distorsionan la arquitectura pelviana, dificultando la captación de ovocitos, que eso es algo que nosotros vemos, pacientes que tienen úteros muy grandes y los ovarios muy colgados, y realmente el procedimiento de captación de ovocitos es complicado. Bien, otra cosa importante, la miomectomía, cuando son miomas intramurales o subserosos, tratamos de hacerla laparoscópica en la medida que podamos, ¿sí? Depende mucho de la experiencia del cirujano, tienen que ser miomas no muy grandes, pero los no muy grandes en general no tienen indicación quirúrgica, no tienen que ser muchos miomas, y muy importante, que hay que suturar el lecho quirúrgico, porque en la cirugía laparoscópica es más complicado, sangra más, pero hay que suturar en muchos casos, sobre todo si son profundos, hay que realizar 2 o más planos.
pasó un poquitito. Fíjense, si yo tengo este caso, y no me queda otra que hacerlo por la laparotomía, ¿sí? Porque esto por la laparoscopía va a ser muy complicado. De hecho, fíjense, esto es de la última Fertility and Sterility, toda una columna de opinión que dice la miomectomía por mini laparotomía y el arte del refinamiento. Todo un revisitar la posibilidad de la miomectomía laparotómica para sobre todo lo que es miomectomías múltiples o miomectomías complicadas, o para quien no tiene la experiencia o el instrumental necesario para una cirugía laparoscópica que quizás va a durar 3 horas y en una laparotomía la voy a resolver en 45 minutos. Bien, acá les muestro otro caso. Fíjense, en este caso tenía un mioma submucoso y como 13 intramurales. Esta es una paciente mía, radióloga, médica. Y fíjense, el que está en el tubito es el que le hice por histeroscopía, que si se fijan en la anterior, ven el azul de metileno que le inyecté para ver si estaba por llegar a la serosa, que de hecho casi llego a la serosa, y esos son los otros que le saqué. ¿Sí? Entonces, bueno, en estas hay que operarlas y no queda otra que la laparotomía. De adenomiosis, 2 palabritas muy rápidas. La adenomiosis hoy en día también es una patología que es prima hermana de la miomatosis y por la otra vía, prima hermana de la endometriosis. Tiene un poco de las dos cosas. Bueno, hoy en día por ecografía y por resonancia se diagnostica muy bien. Acá están todas las características, por ejemplo, de la resonancia para diferenciar, sobre todo para las adenomiosis difusas. ¿Sí? Hay una variante difusa y una variante focal. Es mucho menos frecuente que la endometriosis, es mucho menos frecuente que la miomatosis, pero existe y tiene muchos posibles tratamientos. No necesariamente se asocia a infertilidad, al igual que la miomatosis, pero tiene algunas cuestiones asociadas a la infertilidad y hay trabajos que muestran que las pacientes con adenomiosis, cuando le hacemos tratamiento de fertilidad, tienen tasas de embarazo más bajas y tasas de aborto más altas. Y que cuando las operamos, comparado cirugía conservadora con dar agonistas, que es una terapéutica médica, mejoran, sobre todo en los casos de adenomiosis focal. ¿Sí? Con lo cual, este trabajo es un trabajo de Montreal, de Jones y Tulandi, que es un metaanálisis. Lo que concluye es que la tasa de embarazo, de implantación y de nacido vivo es menor en las pacientes con adenomiosis, la tasa de aborto es mayor, y que esto mejora significativamente con la cirugía. Paso esto porque tanto en endometriosis como en adenomiosis hay toda una corriente que habla de que estas pacientes habría que hacerles frisol por toda una cuestión de los trastornos implantatorios que tienen por la misma patología, pero en función de los tiempos paso a esta parte. Vamos a los pólipos. Los pólipos son muy frecuentes, muy frecuentes. Fíjense, este es un trabajo, es medio viejito, es del 2010, 672 pacientes menores de 42 años que iban a ir a fecundación in vitro con ecografía transvaginal normal, que igual le hicieron una histeroscopía. Y hubo 74 casos, un 11% que le encontraron patología. ¿Y cuál fue la más frecuente? Los pólipos, un 5%. Pólipos chiquitos seguramente porque no se veían por ecografía, pero existen los pólipos. Lo ideal los pólipos es diagnosticarlos por ecografía en primera fase, ¿sí? Porque después el endometrio progestacional engrosado muchas veces no lo esconde, sobre todo si es un pólipo pequeño. ¿Hay que operar los pólipos endometriales? Bueno, la respuesta es sí, los pólipos hay que operarlos. Hay varios trabajos, este es uno de Pérez Medina, básicamente se los muestro en el metaanálisis que muestra que las pacientes operadas por pólipos, en este caso eran pacientes que iban a ir a inseminación, randomizaron a no operar y las pacientes que operaron tuvieron mayor tasa de embarazo. Hay más trabajos. A mí lo que acá de nuevo me parece interesante es plantear esto, porque la paciente que uno le está estudiando por fertilidad y encuentra un pólipo en la histerosalpingografía, la opera y después se hace el tratamiento. Ahora, esto nos pasa mucho más seguido que el hidrosalpingo. Pólipos chiquititos que los encontramos cuando ya la estamos estimulando, que no sabemos qué hacer. ¿Sí? Bueno, básicamente se los hago resumido. Sobre todo si son pólipos chiquititos, y la mayoría son chiquititos, porque si no los hubiéramos visto antes, hasta 14 milímetros no afecta la tasa de implantación. O sea, podríamos seguir adelante. Esto acá va muy a criterio de cada uno. Antes había mucho miedo de diferir porque las tasas de embarazo con criopreservados eran menores que con fresco. Hoy en día eso no es tanto, con lo cual si alguien dice congelo, opero y la transfiero en diferido, está muy bien. Pero según la bibliografía no habría una necesidad. Si son pólipos chiquititos menores a 15 milímetros se podría transferir en fresco.
Este es otro trabajo que habla de lo mismo. Pero una cosa interesante que me parece acá es que esto es un trabajo donde le hicieron a pacientes operadas por pólipos, miomas, o sea, todas histeroscopías, Office histeroscopio a los 1, 2, 3 meses. En el caso de los pólipos, al mes el 86% no tenía cicatriz intrauterina, con lo cual, si yo opero un pólipo, al mes siguiente ya se puede hacer la fecundación in vitro. No así el mioma, no así el tabique y otro tipo de patologías. Si les parece útero septado, lo paso porque estamos recontra justos. Bueno, ¿quieren que lo cortamos acá? Bueno, voy a las conclusiones, muy rápidas. Perdón, pero era... Ismosele muy rápido. Ismosele muy rápido. Por lo dice Taylor. El Ismosele es... No, porque el Ismosele es una patología relativamente nueva para nosotros, porque antes no la veíamos. Es el defecto de cicatriz de cesárea o nicho endometrial. Prevalencia 60% con una cesárea, 100% con 3 cesáreas, ¿sí? Que generalmente es asintomático, pero en algunos casos da spotting y es incómodo. Lo podemos ver por varios métodos diagnósticos y no está establecido realmente si hay una relación contundente con infertilidad o no. Hay teorías que dicen que esos restos hemáticos o el acúmulo de líquido periovulatorio puede aumentar la densidad del moco cervical, alterar la calidad del transporte de los espermatozoides, dificultar la implantación. No sabemos bien si es así o no, pero por ejemplo sí sabemos, hay una comparación de transferencia embrionaria en pacientes con parto vaginal previo y cesárea previa. Y las pacientes con cesárea previa han llevado más tiempo, han costado más, hay más moco, hay más sangre, pero igual tasa de nacido vivo. ¿Sí? Factores de riesgo para el Ismosele, como mucha patología quirúrgica, es muy individual, ¿sí? Pero bueno, podría tener que ver con la técnica de sutura, con si estaba más o menos desarrollado en el momento que se hizo la cesárea el segmento. El útero en retroverso es una asociación importante, ¿sí? Yo particularmente hace unos meses atrás tuve una paciente con útero bien en retroverso con un Ismosele y la cánula no había manera de que no se me fuera el Ismosele y cada vez que ponía la cánula la paciente saltaba así como que le tocaba la vejiga y obviamente tuve que diferir la transferencia pues no hubo caso. Bueno, y las cesáreas múltiples. Se puede diagnosticar por ecografía, por resonancia. Según el tamaño, se considera que es grande si hay una reducción del miometrio en más del 50 al 80%, o según el miometrio residual, lo que queda entre miometrio y serosa, es grande si ese miometrio residual es menor a 3 milímetros. Y esto va a tener importancia. Algunos tienen inclusive varios nichos, fíjense de la derecha, algunos son así bien abovedados y otros tienen como varios nichos. La técnica más utilizada es la istmoplastía histeroscópica, porque es la más simple, pero requiere de la condición de que el miometrio residual sea mayor a 3 milímetros, porque si no lo podemos perforar, y que el defecto sea menor al 50% del espesor total de la pared miometrial. Fíjense, acá en esta ecografía se ve perfecto, en este caso no se podría hacer, tiene muy poco miometrio residual, no se podría hacer por histeroscopía. Y otro condicionante es que no esté muy cerca del orificio cervical, porque hoy en día también hay una tendencia a que las cesáreas, muchos obstetras las hacen muy, muy bajas, no me refiero a la piel, sino al útero, ¿sí? Entonces no tiene que estar muy cerca del orificio externo, porque si no también es peligroso porque uno está operando sobre el cervix. Y básicamente la istmoplastía histeroscópica, básicamente lo que va a hacer es resecar los bordes y electrocoagular el fondo, lo aplana. ¿Sí? Básicamente para que no se acumule ese líquido. En cualquier otro caso, ya el tratamiento quirúrgico pasa por la vía laparoscópica, por la vía laparotómica, inclusive hay técnicas vaginales. Y ahí sí voy a las conclusiones. Para el factor tubario, cirugía versus FIB, básicamente, yo ya les dije, es FIB la mayoría de las veces, pero bueno, podemos plantearnos para algún caso de menores de 35 años con otro tipo de patología asociada, y sobre todo si es de origen infeccioso, plantear la opción de la cirugía. Si no, en general, la opción es el FIB. Para la endometriosis, bueno, ten en cuenta el punto 2, la laparoscopía diagnóstica terapéutica ya no es de rutina, se indica solamente a pacientes jóvenes con dolor o en caso de no poder o no querer realizar terapia de reproducción asistida. El punto 4, la cirugía previa al FIB en la endometriosis, incluyendo con endometriomas, no mejora los resultados, solo se puede justificar en pacientes jóvenes con buena reserva ovárica. Paso acá, paso acá, paso acá, disculpas. Para el endometrioma, entonces, puntualmente, indicación quirúrgica en endometriomas grandes de más de 4 centímetros, no hay evidencia de beneficio de cirugía en endometriomas pequeños y siempre, que se sale un poquito de la pantalla, asesoramiento respecto de la posible reducción de la reserva ovárica.
Miomas, indicaciones en fertilidad, miomas submucosos, intramurales, submucosos, miomas intramurales que distorsionan cavidad uterina, miomas tipo 3 de más de 2 centímetros, miomas 2,5, que es lo mismo que los tipo 3 en ese sentido, la polimiomatosis uterina que dificulta la captación de ovocitos, con signo de pregunta la polimiomatosis uterina en ovoreceptoras, con signo de pregunta, y con más signo de pregunta, miomas como único factor en pacientes con largo periodo de esterilidad. Paso de adenomiosis porque ya lo vi. Los pólipos endometriales que pueden alterar la capacidad implantatoria embrionaria. Su hallazgo previo al tratamiento implica su tratamiento y su hallazgo intratratamiento es controvertido y podría considerarse realizar cuando son menos de 14 milímetros. Y con esto ahí corto porque si sigo y ya está. Ahí está. No, Brimoselle ya está. Gracias. Bueno, a mí me toca debatir. Yo tengo acá un conflicto de interés grande, con lo cual no sé si soltar el micrófono e irme, porque tengo que estar en contra de algo que me enseñó un médico que es Guillermo Marconi, que le enseñó todo a Vilela. ¿Dónde está Vilela? ¿Dónde está Vilela? O sea, Marconi era el número 1 en cirugía endoscópica en la Argentina. Tuvo ayudante, yo fui uno de ellos durante 14 años, después pasé a ser primer ayudante a manejar la cámara y Vilela a ser segundo ayudante, estar entre las piernas de la mujer. Después yo me fui, bueno, acá Martín también estuvo en esa gran escuela endoscópica de Pregna. Después Vilela pasó a manejar la cámara y Matías, que está allá, a estar entre piernas, con lo cual estamos en un problema grave. ¿De qué más problema tiene soy yo que tengo que ir en contra de esto? Bueno, vamos a avanzar. Yo un poco voy a hablar de los temas que nos pusieron, que era hablar un poco del rol de la cirugía en ESCA, pólipos y algunos miomas, endometrioma fundamentalmente, e hidrosalpinx. Como explicó muy bien Martín, y felicitaciones Martín por la charla. Habló un poco de la parte epidemiológica. Como sabemos, los pacientes que consultan por fertilidad van a ser más o menos un 14% de la gente con edad reproductiva y 14, 15, 20% pueden ser pacientes con ESCA, que es un ESCA, hasta no hacer un in vitro, es un ESCA relativo. Vamos a hablar un poquito del tema miomas y pólipos, y como muy bien dijo Martín, son muy frecuentes en nuestra especialidad, y lo mismo la endometriosis, los endometriomas y los factores tuboperitorianes, el hidrosalpinx. Primer punto. Bueno, ya en el 2005 aparecieron algunos, voy a hablar del rol, tiene rol la cirugía endoscópica o la laparoscopía diagnóstica o la histeroscopía diagnóstica en los pacientes de fertilidad. O sea, tendríamos que nosotros poner esa herramienta como parte del screening básico, sería una de las preguntas a todos los pacientes que vienen a hacer una laparoscopía, a hacer una histeroscopía diagnóstica. Ya que le hago la láparo, le hago la histero, ya que le hago la histero, le hago la biopsia de endometrio. Bueno, ya desde 2005 hay trabajos que muestran que hacerle una laparoscopía diagnóstica a pacientes antes de las inseminaciones, o hacerle las inseminaciones, parar en el número de la tercera, hacerle la laparodiagnóstica, o hacer 6 y hacerlo antes del in vitro, no tiene sentido. O sea, no vamos a tener datos clínicos que nos permitan realmente cambiar la conducta. Obviamente hay metaanálisis, están las guías, como dijo Martín, de ESHRE sobre infertilidad inexplicada, donde también hay una fuerte recomendación donde no es recomendable hacer este tipo de intervención en los pacientes sin causa de fertilidad. Y uno podría también plantearlo desde el punto de vista de las trompas, es decir, bueno, me aportaría hacer la prueba de cromotubación mientras hago la laparoscopía. Bueno, sabemos que los screenings que tenemos, la histerosalpingografía virtual o la histerosonografía, son tan buenos como la laparoscopía para detectar patología tubárica. Con respecto a, vieron que siempre nos tratamos de hacer los investigadores la pregunta pico, ¿no? Es decir, bueno, la población que voy a estudiar, qué intervención voy a hacer, qué estudio comparativo o cirugía comparativa o nada comparativo y el resultado. Con respecto a la histeroscopía, lo mismo. Los trabajos muestran, ya sea la guía de ESHRE y trabajos de la revisión Cochrane, que no hay beneficio en hacer una histeroscopía diagnóstica a los pacientes con ESCA previo a hacer algún otro tratamiento más invasivo. Entonces, no hay recomendación en realizar la laparoscopía o histeroscopía previa a los pacientes con ESCA, sería un poco la conclusión. Vamos a hablar de un tema un poco más picante, como dicen los jóvenes, meternos un poco en el tema de la histeroscopía en pólipos, como Martín muy bien aclaró, porque yo un poco voy a repetir algunos conceptos que dijo él. Esta revisión de 2018, bastante nueva. Recuerden que todas estas revisiones, a mí me gusta mucho la investigación, y todas estas revisiones sistemáticas, los metaanálisis, a veces es muy difícil encontrar, comparar trabajos que sean exactamente iguales, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra especialidad es multifactorial, los pacientes son diferentes,
si vamos a comparar pólipos o miomas, los tamaños que tienen, cuántos tienen, quién lo va a operar, cómo lo opera. Sabemos que los operadores, esta es una charla operador dependiente. Nosotros que tuvimos la suerte, ¿no?, de estar 14 años con por ahí uno de los mejores cirujanos endoscópicos del mundo, creo, sabemos lo que significa, ¿no? Y eso es muy importante porque no es lo mismo que lo opere alguien con grandes dotes quirúrgicas versus alguien que opera bien u otro que por ahí no opera tan bien, porque como esto está dentro del abdomen, la buena cirugía o la mala cirugía no se ve. Entonces, y a esto agreguémosle todos los factores, qué laboratorio, qué médico la punza, el semen, o sea, hay tantos factores que después sacar conclusiones realmente válidas sobre esto es muy difícil. Entonces, esta revisión Cochrane, con esta pregunta pico, que es todos estos factores para ver si la estereoscopía quirúrgica tiene sentido cuando hay pólipos, hay 204 casos que se analizaron en estudios randomizados, controlados, donde uno podría decir a este paciente lo opero y este no lo opero, y lo que decía Martín hace un rato, yo tengo un pólipo, avanzar con un tratamiento sin operarla, bueno, tiene sus memorias, bueno, los pocos trabajos que se pueden comparar aleatoriamente así, el odds ratio a favor de operar los pólipos es de 4.4, con un intervalo de confianza alto, con una P significativa, y la tasa de embarazo en no operar es 25% y expectativa operándolo 63%. No está detallado nacido vivo, que sería un poco el outcome más importante de nuestra especialidad, porque uno le diría al paciente, bueno, si me opero, ¿me va a ir bien? Bueno, ¿qué es bien? ¿Tener un embarazo o tener un nacido vivo? Y nuestro objetivo es el nacido vivo, ¿no? Porque si se embaraza, se puede abortar. Lo mismo, nos pusimos de acuerdo con Martín, en el mismo grafiquito, esta clasificación de FIGO, hay varias, bueno, nos permite un poco, yo voy a hablar, como dijo Martín, del tema por ahí más discutible, o sea, los miomas totalmente submucosos, con más de 50% submucosos o 50% submucosos, creo que hoy son indicación quirúrgica. Los que pueden ser discutibles son los intramurales que llegan a la cavidad o aquellos que tienen un toquecito en la serosa y llegan al borde sin distorsionar la anatomía. Lo mismo, estas son las preguntas pico que salen de los metaanálisis del 2015 y este es un trabajo que lo hizo la gente del IBI de Barcelona, pero también de Valencia y Universidad Hospital Público de Barcelona, donde hacen toda una revisión materna, del lado materno, sobre lo que es las técnicas de fertilización asistida y la patología uterina. Está bueno para leerlo, se los recomiendo. Y este trabajo lo que hacen es analizar aquellos trabajos, por ejemplo este de arriba, que fue un trabajo prospectivo randomizado, lo que dijeron es, bueno, 63 mujeres tenían miomas, de esas 63 mujeres con miomas, 19 los operaron, 44 no lo operaron, se siguieron para adelante con los miomas, y un grupo control, machado por edad y otros factores, de control 100 pacientes. La tasa de embarazo fue de 36 para el grupo con miomectomía, 29 con miomas sin operarse y 36 sin miomas, grupo control. Y esa P fue no significativa. Después hubo otro randomizado prospectivo, 47 pacientes que hicieron miomectomía y 11 con miomas que no se operaron, para tratar de ver un poco la implicancia de operar o no operar un mioma y que el mioma quedara en el útero. La tasa de embarazo, 16 los operados y 20 los no operados, y la tasa de aborto parece significativa, pero no es significativa, calculo por la N. Y después está una revisión Cochrane, que es de Medwali del 2020, que es bastante reciente, donde ellos también vieron diferentes tipos de miomas. Fíjense, los intramurales, 45 pacientes, 52 submucosos, 31 intramural subseroso y 42 intramural submucoso. Estos son los odds ratio, a favor siempre de operar versus no operar, pero como el intervalo de confianza, en este caso, va de menos de 1 que 0,5, un montón de pacientes que no se benefician con la cirugía, entonces la P es no significativa. Después hay otra guía, como ustedes saben, las guías también de ASRM y ESRE lo que tratan de hacer es revisar esto muy profundamente y dar recomendaciones. Esto es del 2017. Y también con respecto a específicamente los miomas intramurales, que es un poco lo que queríamos charlar hoy, que es lo más discutido, el grado de recomendación a favor de operar es débil. Y en caso de transferir a esos pacientes, si no los operamos, un embrión, por supuesto. Entonces, con respecto a esto, al mioma específicamente, hay evidencia que la miomectomía histeroscópica para miomas submucosos e intramurales submucosos, o sea,
o totalmente submucoso o intramural submucoso, aumenta las probabilidades de embarazo clínico, operándolos. No hay evidencia, como decía Martín, que los miomas, salvo los submucosos con distorsión de cavidad, impacten negativamente en los resultados reproductivos. Tampoco hay evidencia que ya sea el número, tamaño, ubicación, que es lo que hablamos, los criterios de inclusión de los trabajos, no son todos iguales, salvo los submucosos repercuten negativamente en los resultados reproductivos. No hay evidencia que la cirugía en miomas intramusculares mejore los resultados reproductivos. No hay evidencia que la cirugía en miomas subserosos mejore los resultados reproductivos. Entonces las recomendaciones serían pacientes asintomáticas, pero con distorsión de la anatomía, submucosos o intramurales submucosos, sería conveniente asesorar sobre el eventual beneficio de la cirugía. No sería recomendable sugerir cirugía para aquellas pacientes asintomáticas, salvo indicaciones precisas como difícil acceso, como también dijo Martín, al ovario en caso de una eventual FIV. Entonces no deberíamos realizar laparoscopía ni histeroscopía quirúrgica en pacientes con diagnóstico de miomas intramurales subserosos que no impronten en la cavidad uterina. Vamos a hablar un poquito del tema endometriosis y factor tuboperitoneal. Como ustedes, y también lo recalcó Martín muy bien, hay muchos factores que se asocian ya sea a dejar un quiste endometriósico o a sacar un quiste endometriósico, nada está exento de problemas. Entonces la decisión a veces de operar o un manejo conservador u otros, es lo que vamos a charlar un poquito ahora. Operar, bueno, acá hay también ya desde 2011 hay muchos trabajos y todos ustedes ya lo saben que la disminución de la reserva ovárica, y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos hace un rato, que es operador dependiente. Hay médicos que son muy cuidadosos para extraer el quiste. Yo me acuerdo Marconi operaba con hidrolavador, ver cuál era el vasito que sangraba puntualmente. Estábamos 2 horas buscando el vasito, con Martín y con Matías nos mirábamos y ese vasito lo tocaba con un poquito de electricidad nada más y ahora entendíamos un poco el porqué. Y no coagular todo el lecho que sale humo y que hay que sacar la cámara pues ya no se ve más. Entonces, vos te reís, pero así. Entonces, eso muestra obviamente que la HAM de estos pacientes un mes después bajaba de 3.9 a 2.1, ¿no? Lo mismo este trabajo del 2014, que los pacientes con endometriomas operados bajaba la HAM de 1.3 a 0.6 y si tenían factor tuboperitoneal ya tenían una HAM de base más alta, en vez de 1.3 por medio 2.2 y el descenso no era casi la mitad, fíjense, en 0.6 es la mitad casi 1.3 de HAM y 0.3 es mucho menos que el valor de ese descenso, lo mismo en quistes simples, entonces el impacto, ¿no?, de la cirugía. Otros trabajos como este de 2023, que hicieron un trabajo, vieron los pacientes que habían tenido cirugías, quistectomías, cómo bajaba la antimureriana y obviamente los pacientes que tenían bipolar, recuerden el bipolar es una herramienta buena pero muy agresiva, bajaba la HAM 48%, si eran sutura 31% y si eran gasas, packing de gasas bajaba el 15% nada más. Entonces todos estos trabajos muestran el impacto también de la cirugía sobre la reserva ovárica. Entonces el manejo conservador, bueno, acá hay metaanálisis, por suerte hay varios. Este es un trabajo de Yang del 2015, donde este grupo lo que hizo fue ver los pacientes que habían sido operados, bueno, qué pasaba, y los pacientes que están operados de los endometriomas, no la conducta expectante, sino, los pacientes que tienen endometriomas sin operar. Sin operar, si yo no opero, bueno, y hago un tratamiento de fecundación in vitro, son 1039 casos, un montón de pacientes para analizar. Lo que ellos encontraron en los pacientes con endometriosis sin quistectomía de los endometriomas, 1,5 menos ovocitos, con un intervalo de confianza que daba significativo con respecto a los grupos controles, menos ovocitos metafase 2, menos 3.6, también significativa diferencia, y menos embriones. Pero no había, en los outcomes de estos trabajos, no había diferencias en dosis de estímulos, no había diferencias en la tasa de implantación y tampoco había diferencias en embarazo evolutivo y tampoco nacido vivo. Entonces uno puede decir, bueno, si bien esto es diferente, lo que a mí me importa como outcome final, por eso el bebito verde, es igual. Pues hay otro trabajo acá también de Hamdam, del 2015, otro metaanálisis, y ellos también encontraron lo mismo, son casi también 1000 casos, una N muy importante para lo que son los metaanálisis, y también los pacientes con endometriomas no operados, menos ovocitos que los grupos control, tuvieron más ciclos cancelados, y lo mismo, no hubo diferencias ni en embarazo evolutivo ni en nacido vivo, por eso otra vez el muñequito verde. Y después hay uno del 2020, en donde el impacto también de los endometriomas en fetos in vitro del grupo de este ayer, me costaba leerlo. Y también acá es muy parecido, son 8 ensayos clínicos aleatorizados que pudieron encontrarse, menos ovocitos, 2.2,
también significativo, menos ovocito metafase 2, y no diferencias lo mismo, ni en dosis, ni día de estímulo, ni calidad embrionaria, ni implantación, ni embarazo evolutivo, ni nacido vivo, y otra vez el muñequito verde. Entonces, si bien muchos trabajos muestran que los pacientes que uno estimula para una FIB, porque llegó el momento de llegar a esa indicación y tiene un endometrioma, porque el paciente ya lo venimos siguiendo, o porque vino por consulta primera vez, porque hizo en otro lado inseminaciones o lo que sea, esos pacientes, si bien sabemos que vamos a sacar menos ovocitos, menos metafase 2, los resultados finales son iguales. Después hay otra alternativa, creo que sería importante charlar. Nosotros sabemos que estos pacientes, de una u otra manera, si seguimos el camino del manejo conservador y hacemos FIB, esos pacientes van a ir perdiendo a la larga su reserva ovárica, ¿sí? Van a tener cada vez menos HAM y ya vimos que en promedio esos pacientes tienen menos HAM que otros grupos controles. Y si los operamos también van a perder parte de su reserva ovárica en la cirugía y también con la endometriosis. Entonces, una opción creo que es muy válida en estos pacientes antes de empezar el camino del in vitro o de decidir operar, evaluar la opción de preservar óvulos, sacar ovocitos, guardarlos, acumular algunos. Recuerden que menores de 35 años necesitaríamos casi 15 ovocitos para tener un nacido vivo, y más de 35 casi 20 ovocitos, así que esos pacientes habría que charlarlo muy bien esa línea de tiempo hacia adelante. Tomemos el camino que tomemos. Entonces no deberíamos realizar la laparoscopía en pacientes con endometriomas salvo dolor, o sea que no tengan clínica. Son datos un poco de pregna, son casi 8.000 ciclos, donde tenemos más o menos lo que hablamos epidemiológicamente, el 7% son pacientes con antecedentes de endometriosis, la mayoría o tenían laparoscopías hechas o endometriomas chiquititos, o sea, no lo tengo discriminado. Lo que sí mostrarles es que las tasas de embarazo, con esta herramienta que todos utilizamos, que es la fertilización in vitro, las tasas de embarazos en los pacientes con endometriosis son iguales a otras tasas como puede factor masculino puro, factor tubo peritoneal, un poquito menos que ESCA. Entonces, como conclusión un poco, pacientes con endometrioma, si bien tienen menos ovocitos, requieren más unidades de gonadotrofinas y tienen más ciclos cancelados, tienen las mismas probabilidades de embarazo clínico, nacido vivo y aborto. O sea, no hay una clara definición en qué hacer, si operar o no. Como decía Martín, depende mucho también de otros factores que tienen que ver con el deseo del paciente, costos, etcétera. Los riesgos, ¿no? Los pacientes deben conocer alternativas, como es la vitrificación de ovocitos previo a enmarcarse ya en tratamiento que puede ser muy difícil salirse, riesgos de la cirugía y eventual daño de su reserva ovárica. Y con respecto al último punto que habían puesto en el programa, hablar un poco del tema hidrosalpinx. Acá también hay un metaanálisis del 2020, donde habla un poco de la cirugía en las trompas. Obviamente la pregunta pico siempre es evaluar esto contra no operar. Y los resultados, de acuerdo a este metaanálisis, que son casi 1.400 pacientes, una N muy grande, es del 2020, o sea, muy nuevo para lo que son los metaanálisis. Recuerden que estos se van recargando y se van analizando anualmente en los grupos de Cochrane. Y acá fíjense, si yo veo salpingectomía, como decía Martín, contra no cirugía, son casi 500 pacientes, el riesgo relativo a favor de la salpingectomía 2.0 con un intervalo de confianza entre 1.4 y 2.8. Calidad de evidencia media. Después la ligera proximal, que es otra alternativa contra no cirugía, 209 pacientes, el riesgo relativo a favor 3.2 con un intervalo de confianza también a favor de hacerlo, pero la calidad de evidencia es baja y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, son trabajos, la I significa el grado de heterogeneidad que tiene el metaanálisis, o sea, cuando todos los aspectos que se analizan por ahí no son muy parecidos, entonces pierde valor de recomendación el estudio. Y punzar los hidrosalpinx contra no operarlos también ha dado a favor de hacerlo, pero con una calidad de evidencia MB muy baja. El embarazo clínico, 19%, el embarazo clínico acá, 12%, esto sería no operado contra operado, no operado 12 contra 21 y 74 son los rangos, y acá es dudoso. No está analizado en ninguno de los tres metaanálisis nacido vivo. Entonces, como última parte de esto, con respecto a ESCA, las recomendaciones serían la cirugía laparoscópica y estereoscópica de rutina no es recomendada, pólipos y miomas submucosos, intramurales submucosos, cirugía laparoscópica o histeroscópica, o lo que decía el cirujano, puede hacerlo laparotómico, es recomendada. Miomas intramurales y subserosos, la cirugía laparoscópica y histeroscópica de rutina no es recomendada. Eso no significa que no se pueda hacer. Endometriosis, endometrioma, cirugía laparoscópica de rutina, no es clara la recomendación, como hablamos hace un ratito por los trabajos que hay. Y hidrosalpinx, la cirugía laparoscópica de hidrosalpinx de rutina es recomendada. Muchas gracias y un reconocimiento a mi maestro, Guillermo Marconi.